Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Noemí. El día de hoy hablando de kinesiología. Miren, me cuesta un poco de trabajo hasta decir el nombre, pero creo que literalmente tiene que ver que no sé absolutamente nada de este tema y estoy muy intrigada ahorita conversando con Eduardo porque me comenta de que tiene mucho que ver con la medicina china. Ahorita nos va a explicar acerca de eso y tiene muchísimo más que ver con literalmente todo lo que no sabemos, porque literalmente yo estoy en blanco acerca de este tema y estoy muy emocionada. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí el día de hoy conmigo. Hola, bienvenidos de vuelta a Conversaciones con Noemí. El día de hoy con Eduardo, hablando de kinesiología. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo nos puede ayudar? Recuerden, si les gustan estas conversaciones, no olviden suscribirse. Bueno, empecemos. Cuéntame, ¿qué es la kinesiología? No, mira, la kinesiología viene del griego kineos y es estudio del movimiento y es una terapia que se hace a través del estudio de algunos movimientos de grupos musculares. Y la kinesiología, para saber bien de qué va, sí que nos tenemos que remontar, como muy bien decías, a la medicina tradicional china. Y la kinesiología es una ciencia muy moderna basada en la medicina tradicional china, pero que apareció en 1946. Perdón, 1964, he invertido los números ahora. Después de que en 1950 la medicina clásica china, ¿no? Se sometiera a un extenso filtraje por la OMS, la UNESCO, la Unión Europea y todo Occidente, entonces pasó a denominarse medicina clásica china a medicina tradicional china. Y allí fue cuando, bueno, pues apartamos y filtramos todo aquello que aquí en Occidente no nos gusta, que si las escamas de pangolín, cuernos de rinoceronte, algunas plantas muy tóxicas que aquí en Occidente no nos gusta usar, como el acónito, pero que en Oriente sí que se usa para drenajes, desintoxicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez filtrado todo este conocimiento, hubieron grupos de médicos que se dedicaron al estudio de este compendio tan interesante, pues ya tiene más de 4.000 años de historia y todavía sigue funcionando. Por algo. Exacto. Y entonces, bueno, pues de un grupo de médicos liderado por el doctor Guther, el doctor Buen Corazón, que en este grupo también habían fisioterapeutas y osteópatas, pues apareció la kinesiología. Y la kinesiología es básicamente que se dieron cuenta que hay algunos músculos y grupos de músculos que responden al estado energético de los meridianos de la medicina tradicional china. Por ejemplo, el deltoides anterior responde al estado del meridiano de vesícula biliar, ¿no? Entonces tú puedes hacer un test de calidad, no un test de fuerza en el deltoides anterior, y si te tiembla mucho, al aguantar, soportas el peso, pero te tiembla mucho, es que está en exceso. Si en cambio no puedes soportar el peso, es que está en déficit, y si lo aguantas y es preciso y está firme, pues entonces el músculo tiene la energía adecuada, por lo tanto el meridiano también, ¿no? Y entonces con esto establecemos un mapa energético según los 5 elementos de la medicina tradicional china. Y con eso, a través del compendio de la medicina china, sabemos el diagnóstico exacto por el que pasa nuestro cliente. Y es un método muy interesante tanto de diagnóstico como de tratamiento, ¿no? Que tiene muchas ramas. Hay dos kinesiologías principales, una más no, totalmente científica, denominada kinesiología aplicada, donde solo lo estrictamente científico, ¿no? Es lo que se practica a través de esta kinesiología. Y después tenemos otra kinesiología diferente, es la kinesiología holística, donde también se contemplan cosas que se ha demostrado que por estadística funcionan. Por ejemplo, en medicina china quitamos muchas migrañas y dolores de cabeza a través de los pies, pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasa, cuáles son las conexiones realmente reales que hay, ¿no? Si son nerviosas, si son hormonales, y exactamente qué es exactamente lo que pasa en nuestra fisiología y metabolismo para que estos dolores, cefaleas se desaparezcan a través de los pies. O sea Pero que el está dolor de demostrado como cabeza se te quita con algo que le hiciste a los pies. correcto. En medicina china tiene toda la lógica del mundo, porque en la cabeza tenemos el fuego, en los pies tenemos el agua, y si sabemos que tenemos un equilibrio y una relación entre fuego y agua, pues precisamente ahí habrá una disfunción, ¿no? Tendremos poca agua y mucho fuego, ¿no? Y entonces tendremos que tonificar el elemento agua en los pies, ¿no? Desde los pies, para poder enraizar ese fuego, ¿no? Y evitar las cefaleas o migrañas o dolores nerviosos, ya puedan ser burchismos nocturnos, insomnios, ¿no? O ya más del espíritu, de las emociones, ¿no? Ansiedades, euforias, enfados, etc.
estás volando la cabeza porque estoy escuchando como que nuestro Sí, cuerpo tiene información y tocable, ¿ok? Yo no sé, creo que más que era como energía, literalmente, ya sabes, energía uno no la puedes ver, pero tú literalmente me estás diciendo que, o sea, tocando el cuerpo, lo material, es que puedes solucionar cosas literalmente como este tipo de enfermedades, este tipo de cosas, pero ¿qué podemos hacer para no llegar a ese punto de que ya tengo la migraña, ya llevo años con esta migraña? ¿Cómo es de que la kinesiología te ayuda a prevenirlo? desde la kinesiología lo que sobre todo divulgamos es que todas estas sintomatologías de las que estamos hablando ahora, que nosotros vivimos como un síntoma, un síndrome patológico, como algo dañino, algo que nos está pasando y que es malo, en kinesiología lo traducimos en que es un aviso de nuestro cuerpo que nos está hablando y que nos está guiando, nos está queriendo decir algo. Lo que pasa que en algún momento de la historia, no sabemos por qué, perdimos este diccionario, perdimos esta nomenclatura que los chinos todavía conservan, ¿no? Y que a través de ella ahora nos guiamos. Por ejemplo, una cefalea muy marcada que tenemos, un tipo de cefalea, porque en medicina china tenemos más de 20 tipos de cefaleas, ¿de ¿Me dices acuerdo? que es una Entonces, cefalea? un dolor de cabeza. Ok, ok. De acuerdo, que no llega a migraña, no es tan grave, ¿vale? Pero un simple dolor de cabeza que todo el mundo cogería un gelocatil, un ibuprofeno o no, una pastilla y se tomaría para aliviar ese dolor de cabeza, pues resulta que nuestro cuerpo nos está avisando de algo. Nos está avisando o que tenemos un déficit de azúcar, o que tenemos un exceso de nervios, o que te estamos padeciendo una ansiedad, ¿no? Entonces, también estas cefaleas se ubican en lugares diferentes de nuestra cabeza. Hay que son hemicraneales, hay que son frontales, hay que son occipitales, ¿no? Entonces, depende de dónde recae esa cefalea, ya nos indica, pues, si esa cefalea viene de un trastorno digestivo, como las que son las frontales, o al contrario, viene de un trastorno emocional, como serían los de vesícula biliar y serían hemicraneales y afectan mucho a la vista. Entonces, ya nos indica por dónde van los tiros, ¿no? Entonces ya nos indica, no, es que este cefalea es que tienes un desequilibrio digestivo, o no, esta cefalea es que tienes un trastorno emocional. Ya nos dice algo, ya no es simplemente una cefalea, tengo un dolor de cabeza que no sé dónde viene y es un problema. No, no, nos está marcando para dónde está la solución, ¿no? Tengo que gestionar mi alimentación, tengo que gestionar mis emociones, hacia dónde voy, ¿no? Interesante, ¿no? Porque ahorita me estabas diciendo de dolores de cabeza y yo pensaba que era como un dolor de cabeza, ¿no? Y ahorita me estás diciendo, no, pero es que tal vez se duele aquí, o tal vez se duele aquí, o tal vez, o sea, hay diferentes lugares en donde en realidad tienes la información y esa información está en ese lugar específico porque te está dando literalmente la respuesta de lo que necesitas resolver. Yo además estoy justamente especializado en esto, que son las somatizaciones psicoemocionales, ¿no? Que es cuando ya la emoción se convierte en física o fisiológica, ¿no? Cuando ya la emoción nos duele o nos hace sufrir. Y eso es porque el cuerpo primero, yo siempre digo, nos susurra, luego nos habla, pero llega un momento ya que nos tiene que chillar, ¿no? Porque no la atendemos, ¿no? Y ya cuando chilla ya duele, ¿no? Ya el síndrome es físico, es fisiológico, ya puede ser simplemente que tengo un trastorno digestivo por un nervio de un examen. Pero entonces tengo que gestionar estas emociones, estos nervios para no ir al examen tan al límite, ¿no? Y con el estómago tan hecho un nudo y contraído, ¿no? ¿Y eso qué es? Porque seguramente esa persona pues tenga un abuso de pensamientos negativos sobre esa situación, no vea el éxito o no esté segura de su éxito y todo eso le remuevan, ¿no? Pues una serie de miedos, inseguridades, que al final le hacen tener esa sensación de no tocar de pies en el suelo, de no tener toma de tierra, ¿no? De perder la tierra, de perder el sistema digestivo, ¿no? Que es en medicina china como lo vemos, ¿no? Entonces, pues es eso, nosotros le damos sentido a todas estas sintomatologías de forma emocional o fisiológica, le buscamos el porqué y vamos a la raíz y la causa del problema. Interesante. Si te digo algunas partes del cuerpo, me puedes hablar específicamente acerca de, creo que como sociedad, el problema del corazón, ¿no? Muchas personas creo que es una de las principales causas de muerte, paros cardíacos o cualquier disfunción del corazón. ¿Me puedes hablar acerca del corazón? ¿Qué información tenemos ahí que estamos ignorando? Mira, estás hablando con un cardiópata, yo tengo una cardiopatía valvular aórtica, así que precisamente sobre el corazón sé mucho. Y bueno, el corazón en medicina china pertenece al elemento fuego.
Las sintomatologías, igual que la metáfora en el fuego, pues siempre tienden a estar en la parte alta. Igual que el fuego tiene un movimiento ascendente, el elemento fuego también, y todas las sintomatologías que vengan del corazón también. Es decir, normalmente se expresan en la cara y en los órganos de los sentidos, ¿vale? Entonces puedes tener de corazón desde picores en la piel, desde que te salgan erupciones, desde que sarpullidos, psoriasis nerviosas, puedes tener todo tipo de cefaleas, migrañas, problemas oculares también por causa de exceso de fuego de corazón, sabor amargo en boca, agrio, ¿de acuerdo? Como metálico incluso, ¿de acuerdo? En boca, eso también indicaría, o adormecimiento de la lengua. Todo esto indican cercanía con patologías del corazón, sintomatologías o emociones del corazón. ¿De acuerdo? Depende en la cronicidad, ¿no? Que nos encontremos de cada circunstancia y de cada síntoma. Pero todas estas sintomatologías, aparte de las emocionales, euforias, enfados, ¿vale? Toda la gestión de estas emociones dependen del corazón. Y son bidireccionales, es decir, puedes tener una patología del corazón que te provoque esas emociones o puedes tener esas emociones en tu entorno y que te provoquen una disfunción del corazón. Como ¿Vale? La autopista es por adentro y por afuera. Exacto, sí, vivo una vida eufórica y tengo mucho contacto, pues yo que sé, con las fiestas, con los estupefacientes, y vivo una vida eufórica, acabaré con problemas del corazón, ¿de acuerdo? Si por la otra banda tengo problemas de corazón, puede ser que también no sepa gestionar estas euforias y tenga más tendencia a ellas, pero es porque tengo un problema de corazón, ¿de acuerdo? Entonces lo físico tiene sus emociones y sus emociones tienen lo físico, ¿no? Entonces hay es un yin yang, como decimos en medicina china, entre la materia, ¿no? Y la energía. La energía es todo lo que no es medible, lo que no se puede ver como las emociones, ¿no? Y entonces todo lo más tangible sería lo más fisiológico, ¿no? Pues esa migraña, ese trastorno digestivo, ¿no? Y están ligadas unas con otras. ¿Cómo es que podemos ayudar a sanar el corazón? Pues mira, el corazón quiere paz y quiere tranquilidad. Y el corazón en equilibrio es un buen líder, el corazón en equilibrio es generosidad, es una pasión medida, ¿de acuerdo? El corazón en equilibrio es amor, ¿de acuerdo? El corazón en equilibrio tiene todas las ventajas del mundo, es el órgano líder, es el emperador, ¿de acuerdo? Es el que rige a todos los demás. De hecho, a mí sobre el corazón me gusta mucho explicar que cada latido de nuestro corazón está sujeto a nuestras emociones. De hecho, uno de los diagnósticos más famosos que tenemos en medicina china es el pulso, que nosotros lo medimos con 3 dedos, no con uno. Bueno, y medimos los pulsos de los órganos. Entonces, nosotros podemos saber sobre qué emociones está sujeto esa persona, ese paciente, dado que el pulso tiene una manera determinada de latir, ¿no? Pues si late tenso, es que está dominado por la rabia. Si late apagado, es por la pena o la tristeza. Si late rápido, es por la euforia o por el enfado. Entonces, cada emoción tiene un pulso característico, ¿de acuerdo? Y esto además vibra y resuena por todo nuestro cuerpo, pero también extrapola nuestro cuerpo, sale de nuestro cuerpo esta vibración y crea esto que nosotros llamamos campo magnético o aura, ¿no? Y ese campo magnético o esa aura, más o menos, en reposo está a 1,5 metros a nuestro alrededor, ¿no? Y ese campo magnético, cada vez que alguien entra o algo entra en ese campo magnético, nosotros subconscientemente lo sentimos. No somos conscientes, pero muchas veces también estás en un metro, o estás en un tren, o estás en un autobús, y tienes una persona al lado que no te está haciendo nada, pero te está incomodando porque está dentro de tu campo y su vibración no conjuga con la tuya. A lo mejor tú estás ese día muy contenta y ella está muy enfadada y esa persona sin haberte dicho nada, simplemente tú energéticamente la rechazas, ¿no? O al contrario, te atrae, ¿no? Porque sí que vibra como tú, ¿no? Entonces, ahí está toda esta ciencia de las emociones, ¿no? Que hacen, parece que no, pero nos marcan en cada latido. Y entonces ahí también vienen todas estas metáforas tan bonitas de que es eso, somos vibración y atraemos lo que vibramos. Y entonces también siempre nos tenemos que preocupar de vibrar alto y de vibrar en positivo, porque al final la gente que se te vaya a acercar dependerá también de tu vibración. Entonces es de lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? De vibrar bien, bien bonito. Bueno, yo ya sabes, me pongo a observar a las personas y las personas que conozco que tienen como problemas del corazón es porque no regulan sus emociones. O sea
ah, tristeza, o sea, enojo, o sea, alegría, o sea, cualquier tipo de emoción, literalmente son ese tipo de personas que no demuestran sus emociones. Esto que estoy diciendo tiene un poco de sentido con, con la Totalmente. medicina tradicional china. Y bueno, hay que pensar que vivimos en un sistema social instaurado que quizá no es el más saludable para nosotros mismos. A nosotros mismos se nos exige alto rendimiento cada día. Tú que eres madre y tienes que trabajar y tienes que estar pendiente de tu niña y tienes que ser multitareas y tienes que abarcarlo todo y cada día el mundo está más apretado, pues la vida misma nos pide que insensibilicemos, que nos impermeabilicemos de estas emociones para poder seguir el día a día. Porque a lo mejor si yo le doy paso a vivir el día triste este que tengo que vivir hoy, que me toca vivir porque hoy tengo un día triste, no rindo en el trabajo, ¿no? Entonces yo mismo voy a pagar esa emoción para poder rendir. Claro, eso nos puede dar solución durante un tiempo, pero las emociones son muy poderosas y si no las atiendes, es como te he dicho antes, empezarán a susurrarte, luego a hablarte, luego a chillarte. Llegará un momento que si hace falta, te inhabilitan, o sea, te dejan clavado de la espalda o te dan una cefalea, una migraña horrible que te dejan en casa para que digan, no, no, es que hoy me vas a atender. Hoy toca atenderte a ti, porque ya has sobrepasado. Pero esto, claro, es una cosa que nos viene instaurada en la sociedad en la que vivimos, que a veces también decir vivir súper adaptado a esta sociedad enferma tampoco puede ser muy positivo. Entonces, hay que mantener esta línea entre la salud mental y la sociedad, ¿no? Porque nos imprime un ritmo y nos imprime un mundo muy frío a nivel emocional. Y nuestro cuerpo es emocional y nos lo pide para el rendimiento del mismo. Si no estamos entusiasmados, si no estamos motivados, si no tenemos ilusión de vivir, nuestro cuerpo poco a poco se apaga y esto también llega a la memoria celular, ¿eh? O sea, las emociones se vuelven físicas y esto en kinesiología queda muy marcado, ¿no? Son memorias celulares. Y eso puede ser también de traumas del pasado, desventuras que hemos tenido en un pasado reciente o en un pasado, al contrario, muy tardío, o a lo mejor incluso de los 0 a los 7 años, que es cuando estamos gestando nuestra personalidad, creando nuestro ego y no tenemos armas suficientes ni herramientas para protegernos de un mundo tan agresivo, tan violento. Y claro, nuestras emociones perciben esos choques y al no saber gestionar, se quedan allí estancados creando unos patrones de comportamiento, ¿no? Que son patrones de defensa adquiridos saludablemente, es decir, es saludable que nos protejamos de lo que nos agrede, pero claro, llegará un momento en tu vida que te encontrarás que eso te limita, ¿no? Ya no puedes seguir huyendo del perro que te mordió, ¿no? O ya no puedes seguir evitando coger la moto que te lleva al trabajo porque tuviste un accidente. Entonces, ahí llega un momento que tenemos que enfrentarnos a esos miedos, incluso queriendo hacerlo de forma consciente, si te cruzas con 80 perros en Barcelona cada día, al final tienes un problema de convivencia. Y es saludable que se te ponga la alerta porque ese perro te agredió un día o porque ese coche te atropelló un día, es saludable. Pero si me desgasta, si cada día me cruzo con tantos perros, si cada día tengo que coger la moto y llego ansioso al trabajo porque he cogido la moto un trayecto de 10 minutos, allí tenemos un problema. Entonces hay que solventar ese patrón de defensa adquirido a través de la kinesiología y limpiar esa memoria emocional física. Aunque antes tú me preguntabas las partes del cuerpo, pues cada emoción tiene su región preferida del cuerpo donde se deposita, ¿no? Entonces tú que me preguntabas por el corazón siempre es en la parte alta y en el pecho y en la frontal, que es aquí donde se siente la ansiedad también y todo esto. Pero si hablamos de miedos, los miedos siempre, la sintomatología se reflejan en los pies, en las rodillas y en las lumbares. Hablamos de tristezas, son en las dorsales, en la parte de la espalda, entre escápulas. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y entonces cada emoción reside en diferentes lugares. Y ¿De el acuerdo? Por enojo, ejemplo, el enfado es del corazón, por lo tanto, parte alta y frontal eh, pecho. Pero si es rabia, si es más bien una cólera, una rabia por impotencia o frustración, suele ser en hipocondrios, justo aquí debajo del pecho, en las partes de las costillas. Entonces aquí podemos sentir hinchazón o pinchazos o a veces bloqueo en el diafragma, ¿de acuerdo? Y estas sensaciones nos indican que tenemos un estancamiento de hígado, ¿vale? De hígado o de bazo estómago con hígado también, que es el típico muy común del examen, ¿no? Cuando tienes un examen te pones nervioso y notas que el estómago
se te hace un puño, o al contrario, hay gente que se le abre la ansiedad y come sin parar compulsivamente, ¿no? Eso es una agresión emocional del hígado a la tierra, ¿no? De la madera a la tierra, del hígado al bazo estómago, ¿de acuerdo? Y es lo más común cuando estamos nerviosos y cuando estamos sobreexcitados emocionalmente. Después, yo qué sé, por ejemplo, sudores de manos, ¿vale? Eso también que preguntabas por el corazón, la gente que nos sudan las manos cuando nos ponemos nerviosos, ¿de acuerdo? Es porque hay un exceso de calor de corazón, ¿de acuerdo? Entonces, pues el calor que tenemos en las manos nos indica también cómo funciona nuestro corazón, ¿de acuerdo? Después hay muchos recursos prácticos para controlarse las emociones, que yo también es lo que divulgo mucho, por ejemplo, en mi comunidad. Yo tengo consulta, después tengo escuela y después tengo una pequeña comunidad, ¿no? La comunidad me va muy bien porque doy seguimiento a mis propios pacientes y clientes, y también clientes que no pueden venir a verme y que están lejos como tú, por ejemplo, pues también tienen un seguimiento. Y allí voy informando un poco de las energías estacionales que se hacen anualmente. Pues ahora aquí empieza a primavera, aquí porque en España vamos un poco diferentes. Bueno, tú también estás en el Y hemisferio estamos norte, en entonces primavera. también. Sí, sí, también. Correcto. Que también conecto muchas veces con Sudamérica, y allí no, allí entonces están en otoño. Y bueno, pues esto nos marca mucho, claro. A mí, yo cuando conecto con ellos, pues ahora aquí estamos en primavera, es expansión, los brotes crecen, es un momento de proyectar, es un momento de crecer, de expandirse, ¿no? De incluso de relacionarse más, de salir más a la calle. Tenemos más horas de luz, por lo tanto hay que aprovecharlas más. En cambio, en el hemisferio sur ahora van al contrario. Otoño, menos horas de luz, ellos se van apagando y tienen que ir interiorizando y descendiendo esa energía. Y eso nos hace ir concorde con la naturaleza, y al final la medicina china, que proviene mucho del taoísmo, son metáforas puramente con la naturaleza, porque ellos atribuyen la enfermedad al desequilibrio del hombre con la naturaleza. Ya la enfermedad no es de origen divino, no ha venido Dios a castigarme, ¿de acuerdo? No, no, yo tengo un mal hábito, o yo me he desincronizado emocionalmente, alimentariamente, o a lo mejor a nivel de entorno, porque vivo en un sitio con demasiada humedad o con demasiada sequedad, y eso afecta a mi salud. Entonces yo lo que tengo que hacer es reubicar mis emociones, mi alimentación ¿no? o mi entorno, ¿no? Para poder mejorar a nivel de salud. Pero ya no Dios me ha querido castigar, ¿no? Asumimos, La ya te digo, la responsabilidad. posible desequilibrio como una responsabilidad nuestra, ¿de acuerdo? Y sabemos que la solución solo puede venir de nosotros. Y eso, bueno, ya encara mucho a una buena recuperación, porque también en el mundo terapéutico vemos mucho esa gente que te trae el síndrome o te trae la enfermedad y te dice, toma, cúramelo, y ya no me quiero esforzar. Y no es así. Yo siempre, nosotros somos la palanca, pues, o somos el punto de apoyo para que el cliente con la palanca él pueda hacer el esfuerzo, pero no, solos no podemos hacerlo, ¿no? Es que creo que esa idea viene como de las pastillas, ¿no? De todo lo que tomamos, de que yo me voy a tomar esto y ya, eso me va a solucionar el problema. Queremos que algo afuera de nosotros nos cure en vez de nosotros mismos ponerle un poquito de intención y poner acciones diferentes, porque obviamente nosotros creamos en donde estamos, pero necesitamos cambiar nosotros mismos, no solamente esperar que la cosita mágica te resuelva la vida. Mira, yo, porque es un tema que me toca de cerca y me gusta siempre aclararlo, mi opinión respecto al asunto es que la psiquiatría solo debería usarse cuando una persona realmente tiene miedo de hacerse daño a sí mismo o de hacer daño a un tercero. ¿De acuerdo? Si ve que esa persona sí que tiene peligro de hacer daño a un tercero o de hacerse daño a sí mismo, la medicación es muy adecuada, porque son betabloqueantes del sistema nervioso que evitan que esas emociones lleguen a esos fervores, y entonces que esa persona pueda tener una vida normativa. ¿De acuerdo? Pero si no es ese el extremo, si no es ese el caso extremo, ¿de acuerdo? Todas, absolutamente todas las medicaciones psicoemocionales son un parche. O sea, son un parcheo, no te ayudan a solucionar, al contrario, te complican más la situación a una posible solución después, más tardía, con una posible adicción, porque estas medicaciones además son muy adictivas, ¿de acuerdo? Y al final te pueden ayudar durante un corto periodo de tiempo, pero si no, este corto periodo de tiempo se cronifica, te puede poner las cosas todavía más difíciles, ¿de acuerdo? Entonces no es la solución a nada, las emociones se tienen que trabajar. Se tienen que trabajar, y es duro el trabajo porque es un trabajo interno. Y bueno, y siempre digo que para ese trabajo interno tan duro
se tiene que hacer acompañado, ¿eh? Válgame las redundancias estas, ¿no? No debemos mirar tanto al exterior, debemos mirar al interior, pero miremos con ayuda, ¿vale? Miremos con un terapeuta, miremos con ayuda, no nos enfrentemos solos a esos diablos y esos fantasmas que tenemos dentro, que a veces son muy grandes y solos no podemos, y si necesitamos ayuda no pasa nada. Yo voy al terapeuta cada mes y soy terapeuta, quiero decir, es necesario. Totalmente, creo que en esa sociedad tigreída es muy fuerte, ¿no? Siempre tenemos que hacer todo nosotros mismos porque nosotros estamos solos y estamos muy separados el uno del otro, pero todos necesitamos Cada siempre a día, alguien. sí, estamos pasando una época muy individualista, sí. En otras épocas te diría que privaba más la familia y estaban más cánones religiosos, instituciones religiosas apostando también por eso, por unidad familiar, etcétera, etcétera. Y ahora yo creo que bueno, pues le ha cambiado la situación. Digamos, las instituciones religiosas tampoco han sido muy limpias y la gente se ha asustado un poco de las cosas que se han visto y entonces ha perdido un poco también la fe. Somos una sociedad con mucha menos fe que nuestros padres, que nuestros abuelos, ¿de acuerdo? Yo sigo siendo una persona creyente, obviamente no acepto ninguna institución religiosa, pienso que cada uno debe creer desde su libre creencia y pienso que todos le hablamos al mismo Dios con diferente idioma y al final, por eso trabajo también desde la kinesiología y desde la espiritualidad, porque es extremadamente internacional y humana y no hay discrepancias entre religiones. La espiritualidad es la espiritualidad misma para todos, y igual para un musulmán, para un budista que para un cristiano, y en términos de espiritualidad todos somos iguales. Entonces, ahí es donde a mí otras disciplinas terapéuticas, pues yo que sé, el psicoanálisis, etcétera, etcétera, depende de la cultura de donde tú provengas, pues estás un poco limitado. Porque para hacerle terapia, pues qué sé yo, que soy cristiano o de origen cristiano a un árabe, pues lo tengo más complicado porque hay cosas culturales que yo no entiendo de ellos y ellos no entienden de mí. Pero en cambio, espiritualmente no es así. Espiritualmente, lo mismo que cree un cristiano, lo cree un musulmán, que es obrar bien, ser buena persona, lo que decíamos antes, ¿no? Vibrar altos, vibrar con todo, con la convivencia, vibrar con la generosidad, ¿no? Y entonces ahí todos hablamos el mismo idioma. La fe, me encanta. Y, La fe en lo y los que cuerpos, sea. los cuerpos igual, ¿no? Todos los cuerpos son iguales y estamos hechos todos de los mismos materiales y responden a las emociones de la misma manera. Totalmente. Fíjate que ahorita que estabas hablando acerca de la medicina tradicional china, escuché que mencionaste como los elementos fuego, aire. ¿Me puedes explicar cómo es que esto se relaciona con la medicina tradicional china? Se relaciona con todas las medicinas tradicionales del mundo, ¿vale? Es la medicina elemental, ¿vale? Antes de que nosotros descubriéramos el átomo como partícula más pequeña de la vida, que ahora ya no es así, porque ahora ya hemos descubierto partículas todavía más pequeñas, ¿de acuerdo? Antes que de esto existía la medicina elemental. Los griegos, por ejemplo, tenían 4 elementos, ¿de acuerdo? Los indios tenían 5, la Ayurveda india tiene 5 elementos, los chinos también tienen 5, ¿de acuerdo? Discrepan un poco en esto del número, unos tienen 4, otros tienen 5, y por ejemplo la Ayurveda tiene el elemento éter, y en cambio la medicina china tiene el elemento metal, ¿de acuerdo? Pero los demás, la tierra, la madera, el fuego y el agua, son los mismos. Y bueno, al final son maneras, es donde antes se creía que las partículas más elementales y que daban la vida eran estas, pues eran el agua, la madera, la tierra, ¿no? Y a partir de ahí, y a través de metáforas características de estos elementos, se atribuían a funciones tanto del cuerpo, ¿de acuerdo? Del cuerpo físico, como del clima. Es decir, también de tanto interno como externo, ¿no? Volvemos a la polaridad yin-yang, ¿no? Nosotros en medicina china diagnosticamos un síndrome de calor vacío, o de viento calor, o de viento sequedad, ¿de acuerdo? Es decir, estamos diagnosticando con elementos climatológicos de la naturaleza, ¿de acuerdo? Pueden ser internos o pueden ser externos, o sea, puede ser real que estoy expuesto a una humedad porque vivo cerca del mar y me está afectando y eso me afecta al metabolismo de mi cuerpo, o puede ser que yo no me esté alimentando bien, esté tomando exceso de azúcares y esté provocando una humedad interna en mi cuerpo. A efectos sería más o menos el mismo: pesadez en las 4 extremidades, cansancio, astenia física y mental,
¿de acuerdo? Esto es lo que provoca la humedad, ¿de acuerdo? El lantecimiento es de imaginar que vas por una autopista y te encuentras todo lleno de niebla. Lo primero que tienes que hacer es reducir la velocidad. Tienes más riesgo de accidente, pasa lo mismo. Tengo más riesgo de lesión si hago deporte, ¿de acuerdo? Mi cuerpo va más lento, no va tan rápido, el metabolismo se enlentece, ¿vale? Porque estoy subyugado a esta energía climatológica o a esta mala alimentación. Ambas, ¿vale? Me provocarán humedad, ¿de acuerdo? Y esta humedad también provoca emociones, porque si tú estás cansado, estás asténico físico o mentalmente, eso al final es una emoción, es una actitud de vida. Sí, vas cansado, vas arrastrándote, ¿no? No estamos hablando ahora, ¿no?, del corazón, estamos hablando más del sistema digestivo, ¿no?, del bazo y del estómago, ¿de acuerdo? Pero incluso eso, si se cronifica, acabará repercutiendo en los demás órganos, ¿de acuerdo? Primero los que tienen más relación y después a los que menos, porque al final el organismo se reequilibra para poder sustentar cualquier síndrome que padezcan. Y entonces, pues bueno, es muy natural, es muy metafórica esta medicina, es muy espiritual, está hecha para todo el mundo y ya te digo, a mí me fascina sobre todo la conexión que tiene con el subconsciente, con todo eso que no se ve, ¿vale? Que es un 90%. No, no estamos hablando de poca cosa. Se ve muy poco, ¿de acuerdo? De hecho, nuestra mente consciente, que es un 10%, y nuestra mente subconsciente es un 90%, y el consciente solo se dedica a traducir, transmitir y transformar esa información subconsciente en el momento actual, porque tienes que reaccionar súper rápido. Entonces ese consciente es el bibliotecario que va a repasar toda la biblioteca y va a decir este libro y este libro. Pues va a decir, estas son las reacciones que tú tienes que hacer y tú ya has cogido el lápiz que se estaba cayendo, ¿no? Pero esa información la ha tenido que recabar del subconsciente. Claro, si yo en el subconsciente tengo un trauma y en el momento en que mi cuerpo busca esa información no está bien digerido como un aprendizaje y está el trauma, en esa acción yo voy a errar de la manera que sea. Porque decidí tarde, porque decidí emocionado, porque decidí desde la rabia, porque decidí desde la pena, ¿de acuerdo? Por el motivo X que por donde se me haya ido ese patrón de defensa adquirido. Y esos patrones normalmente tienen características de repetición, se repiten una y otra vez. Soy esa persona que siempre llega tarde, soy esa persona que siempre le duele la cabeza, soy esa persona que siempre va preocupada por sus hijos, ¿vale? Porque tengo un patrón de defensa adquirido que adquirí con mis padres cuando era pequeña, de que ellos también eran unos sobrepreocupados y voy heredando esas emociones que también son hereditarias, muchas de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, y es gestionar el subconsciente. Yo siempre digo que es una higiene energética, ¿no? Mantener nuestro subconsciente bien limpio para que después, pues eso, nos encontramos libres y ligeros delante de limitaciones, ya sean tanto fisiológicas como emocionales. Vamos a hablar del subconsciente porque creo que nunca terminamos, ¿no? Y son todas esas cosas que reaccionamos sin pensar. O sea, literalmente todo lo que hacemos al momento y ni siquiera me gusta cómo lo explicaste, de que la biblioteca ahí Son está y es memorias, exacta. son memorias. El subconsciente son todas esas memorias, tanto positivas como negativas, que nosotros vamos depositando en nuestra vida. Depende de la importancia y prioridad que le demos a estas memorias, se irán más al inconsciente profundo o se mantendrán más en superficialidad. Y depende también de nuestro entorno, se pueden despertar unas memorias u otras, porque cuando nos encontramos con situaciones similares y es cuando nosotros reaccionamos. Entonces, se pueden tratar muchos patrones, por ejemplo, la gente que tiene miedo a hablar en público porque, yo qué sé, en la escuela ya tuvo una mala experiencia, pues bueno, hay que coger, primero detectar que la kinesiología, lo mágico es que nos ayuda a detectar esa experiencia. Te dice, no, no, es que a ti te ha pasado algo a la edad de X, o sea, a los 15 años o a los 16. Hostia, a los 16 años yo era muy pequeña, sí. Ostras, pero sí que es verdad que me pasó esto en clase y tuve un problema con un trabajo y una compañera y entonces el trabajo no salió bien y nos suspendieron. Digo, vale, pues de ahí tu pánico ahora a trabajar en grupo, o de ahí tu pánico ahora a exponer en público, o de ahí, ¿me explico? Entonces vamos a tratar. Lo que pasa es que muchas veces lo tratamos conscientemente, es decir, yo no quiero tenerle miedo a este perro, o yo no quiero tenerle miedo a salir a la pizarra, pero cuando salgo se me entrecorta el habla, o cuando viene el perro me pongo a temblar. Es que no hay tutía, es físico, es emocional. Entonces hay que eliminar esa memoria del cuerpo físico, que es donde reside.
no en el subconsciente. El subconsciente es físico, ¿de acuerdo? La información reside en nuestro físico, que al final recordemos que hay esta relación yin-yang y que tienen que estar unidas, es materia y energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, el principio básico de la acupuntura es que nosotros movemos energía y movemos sangre, y nuestra base material emocional es la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Las mujeres, por ejemplo, con la menstruación perdéis cantidades de volumen en sangre importantes, y esto es lo que hace que después las emociones no se puedan enraizar adecuadamente, ¿de acuerdo? Por eso la menstruación cursa con irascibilidad emocional, ¿de acuerdo? Porque carecéis de una base material en ese momento que es fisiológico, que no ayuda a enraizar esa emoción. Y por eso estáis mucho más hipersensibles. Y es natural y corriente. Pero entonces, si lo sabes, te puedes preparar para vivir esta etapa de hipersensibilidad emocional. Y entonces, pues bueno, pues saber que habrán unas tareas que te irán muy bien hacerlas, porque estarás muy conectada contigo mismo, porque estos procesos nos hacen conectar con nuestro interior, o habrá otras tareas que te serán muy difíciles en ese momento, pero que en cambio en un momento de ovulación puedes ejecutar perfectamente, porque estás mucho más empoderada, con mucha más energía, ¿de acuerdo? Entonces, conocerte a uno mismo, saber cómo funcionamos de esta manera con las emociones y todo esto, nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a después, pues eso, vivir mucho más ligeros y vivir con mucha más facilidad y buscar el aprendizaje en cada momento, que es lo más interesante de la vida. Es, uy, esta situación tan pesada que me ha traído la vida, ¿qué tengo que aprender de ella? Y además para que se vaya rápido, porque si no aprendemos, sigue ahí, se queda clavada. Fíjate que tocaste un tema que nunca nadie lo había tocado aquí conversando conmigo, que fue la menstruación de una mujer, ¿no? Creo que hay demasiado tabú acerca y de hecho, lo he platicado con amigas y es así como que desde chiquitas, en vez de decirnos, contarnos o explicarnos por qué pasaba o cómo pasaba o los moods de emociones, era algo que no, eso no se comparte en casa, eso hasta tu mamá le daba pena a veces contarte que eso estaba pasando. Y hay demasiada mala información acerca de esto porque cada quien se inventó su propia historia y cada quien lo guardó y lo escondió y no se conversó. Y de hecho me encanta porque tú eres hombre y entonces digo que yo, oh my goodness, no, tú eres el primer hombre que en realidad me lo habla sin ningún tabú, sin ninguna vergüenza, sin absolutamente nada. Y creo que debería ser una conversación así literalmente, ¿sabes qué? Pues una mujer menstrua. O sea, yo recuerdo que en la escuela una niña se manchaba porque obviamente era como la primera vez, a veces no sabías, o sea, literalmente no sabes si llega y cayó, ¿no? Y te manchabas. Y cómo es que había mucha vergüenza alrededor de cómo es de que, like, te cambiaban. De hecho, digamos que la vergüenza en la escuela empezaba por eso, ¿no? O sea, te cambió la vida, ¿por qué? Porque te bajó, no supiste, te manchaste y ahora eres ya la risa, la persona que se habla y era más como de risa y de burlarse de esa persona en vez de simplemente entender lo que es algo súper normal, no tiene nada de malo. Cuéntame cómo es que en tu experiencia con esto has podido como lidiar con este tipo de conversaciones. Mira, yo estoy muy especializado en ginecología emocional. Tengo casos de fertilidad muy bonitos, y de endometriosis y de problemas graves menstruales importantes. Es un tema muy triste, es un tema muy triste, y volvemos un poco a lo que te he dicho antes. Vivimos un poco en una sociedad un poco enfermiza, ¿de acuerdo? Y en muchas cosas no tocamos de pies al suelo, y esta es una de ellas, ¿de acuerdo? Es flagrante la violencia médica que recibe la mujer dentro del mundo ginecológico. La ginecología es un proceso precioso de vida, por el cual nacemos todos, y que se tendría que respetar y bueno, tener en un pedestal. Los chinos a la menstruación le llaman Tianyi, que es el agua del cielo. O sea, imagínate hasta qué punto la veneran, ¿de acuerdo? Exacto, sí, nos vamos de un punto a otro, ¿eh? Y sí, y para ellos el útero es un órgano mágico, es un órgano divino, le atribuyen divinidad al final. Y la menstruación para las mujeres es una lectura de cómo habéis pasado el último mes. Si os habéis alimentado bien, si habéis pasado un mes liviano emocionalmente, tendréis una buena menstruación. Si no es así,
se verán en la sangre menstrual. Cuando una menstruación cursa con coágulos, con sangre oscura o con retrasos, normalmente tiene cargas emocionales, ¿vale? Esa persona ha estado con rabias, ha estado con emociones, con frustraciones, con impotencias, ¿vale? Que ha tenido, y todo eso se refleja en la menstruación. Y si ha tenido problemas más bien alimentarios, ¿de acuerdo? Nutricionales, no ha comido adecuadamente, o ha tenido una alimentación muy cargada de estrógenos, o ha tenido una alimentación, yo qué sé, que le ha provocado unas reacciones o unas carencias, esto se verá pues en los adelantos menstruales, en el color de la sangre que más bien será pálido o rosado, ¿de acuerdo? Ya no tendrá ese rojo vivo, pero tampoco será oscura como si fuera emocional, sino será más bien pálido el color, ¿de acuerdo? Serán adelantos, ¿vale? Porque no se podrán sustentar durante todo el periodo, entonces o pueden haber pérdidas también, adelantos o pérdidas, ¿de acuerdo? Y bueno, y hay unas emociones también que dañan mucho a este nivel también digestivo, porque son emociones que dañan el sistema digestivo y de dañar el sistema digestivo, pues la menstruación no se produce como debería producirse, porque es básica una buena alimentación para la producción de una buena sangre. Entonces, el exceso de reflexión y de preocupación, que eso de las mujeres, ¿de acuerdo? Es curioso, pero es un desequilibrio al que tendéis a entrar muy fácilmente. Pero ya te digo, es muy fisiológico. Me explico, es muy porque ahí en ese momento tu cuerpo está produciendo esa sangre y es para el cuerpo, bueno, el organismo es una prioridad absoluta la reproducción, ¿vale? Y destina toda su energía a la reproducción. Y abandona un poco segundas funciones que no necesitan esa prioridad que le damos nosotros a la reproducción. Y entonces, pues ahí pues, podemos sentir otro tipo de sintomatologías digestivas como las que te nombraba antes de cansancio, tenía física y mental, que las menstruaciones lo muestran mucho, estamos agotadas, nos sentimos vacías, es que es normal, es que hemos perdido mucha sangre, y esa sangre no la tenemos, y la sangre también es esencial para el sueño, para el buen descanso. Si no tenemos una buena sangre de hígado, tampoco se enraiza el sueño, ¿de acuerdo? El hígado tiene la capacidad de contener 1,5 litros de sangre. Si tú has menstruado y no tienes tanta sangre, en el hígado tampoco hay tanta sangre. O incluso si te has alimentado horas, media hora antes de ir a comer, tu sangre estará en el estómago digiriendo y no estará en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos sueños que se dice con despertares, ¿vale? O sueños superficiales, o pesadillas, mal sueños, ¿de acuerdo? Y eso es debido a la cantidad de sangre que hay en el hígado. Y eso es fisiológico, ¿vale? Pero ese síndrome fisiológico se puede provocar por causa emocional crónica. Si yo estoy sujeto a rabia continua durante meses, acabaré con un vacío de sangre. Interesante, ¿no? O sea, qué interesante que no sabemos esto y nuestro cuerpo es tan inteligente que en realidad nos lo está diciendo todo el tiempo. Simplemente Exacto. que por eso de no tener este tipo de conversaciones en este momento ya yo no lo entiendo por qué no lo tapamos o por qué nos da pena, pero digamos que de adolescente, sí, literalmente me da vergüenza hablar acerca de estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que cambiando nuestra mentalidad, todos los que nos están escuchando, creo que empezar a cuestionarnos este tipo de cosas de dónde aprendimos que es vergüenza, ¿no? Si todos venimos de ahí. Y es hasta una bendición, ¿no? Y es nuestro cuerpo, no deberíamos de tener vergüenza simplemente de cómo trabaja nuestro cuerpo y estar agradecido y aprender estas cosas, porque aprendiendo estas cosas es cuando empiezas a decir, oh, wow, tiene sentido de que, por ejemplo, yo le he puesto un poco de atención los últimos meses cuando empecé a cuestionarme de por qué me da vergüenza hablar de esto. O sea, leí un libro que me cambió la vida y dijo que ese fue el primer error como mujeres de taparlo en vez de simplemente comunicarlo. Y empecé, dije, ok, perfecto. Sí, es cierto, tienes tus fases y sabes exactamente cuándo va a empezar, cuándo va a acabar, porque cómo te sientes, los días que de repente puedo trabajar como 12 horas y no me canso, unos días que puedo ir al gimnasio súper fuerte y está perfecto, y otros días que no quiero ni ir al gimnasio y no tengo ni ganas de ir al gimnasio. Y todo lo que tú me estás diciendo literalmente es en ese tiempo, en ese espacio y aprendiendo a conocer nuestro ciclo menstrual, puede que nos salvemos de un poco de, de problemas de tratar de esforzarnos en unos días que no podemos, o sea, simplemente no podemos. Yo, mira, te invito cuando quieras a que tu podcast te invitas a una chica que conozco, que yo trabajo muchas veces con ella. O sea, ella tiene un perfil que se llama Free de Redgla,
La regla, le llamamos aquí la menstruación, también la regla, ¿no? Pues free de regla se llama, y ella ayuda con el sangrado libre, ¿de acuerdo? Pues a menstruar cuando la mujer libremente quiere, ¿de acuerdo? Has de pensar que en el Amazonas hay tribus indígenas donde las mujeres menstruan cuando quieren y sueltan la menstruación como si orinaran cuando tienen que soltarla y cuando quieren y si no se la aguantan, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros les explicamos que usamos compresas y todo esto, se sorprenden y nos tratan como de niños pequeños que no se aguantan el pipi. Es literal, ¿eh? Es literal. Y vale, pero bueno, ahí está el nivel de conciencia que tenemos en esta sociedad con la menstruación, no pasa nada. Se puede recuperar, somos humanos y humanas y seguimos teniendo la menstruación, por lo tanto podéis recuperar toda esta conciencia, pero por eso te animo a el sangrado libre, porque con la copa menstrual y el practicar el sangrado libre, además con los consejos que te da ella, que lo hace que lo hagas de forma segura y desde el confort, ¿de acuerdo? Evitando esas situaciones pues que pueden ser bochornosas o que pueden provocarnos dificultades a la hora de atrevernos a hacer estos pasos, ¿no? Pues es muy recomendable y a mí me gusta mucho porque ahí es donde realmente con ese proceso tomáis conciencia y empezáis a observar cómo es vuestra sangre, si ese mes viene con coágulos, si ese mes viene más clara y repasas cómo ha estado y bueno, todo eso te da conciencia sobre tu ser, de dónde estás y en qué punto te encuentras, ¿no? Me encanta, sí, sí, por favor, paso información, me encantaría tener unas exploraciones porque lo que acabas de decir es algo que yo no sabía tampoco, o sea, ¿cómo es que tú puedes, o sea, like, what? ¿Es real? Escucha, like, es, sigo diciendo que este mundo es tan gigantesco y vivimos literalmente en nuestra cajita, pues sabiendo que hay billones de posibilidades de cómo puedes ver una sola cosa. O sea, ahorita tú ya me rompiste una que yo ni siquiera había pensado que era una posibilidad en lo más lejano, ¿no? Es muy emocional la menstruación, es muy, muy, muy emocional. Y entonces entra mucho dentro del campo de la kinesiología. Mira, para que veas hasta qué punto, mira, tengo un caso de una chica que ella eh, nació en Barcelona. Su madre era de origen gallego, pero vivía aquí en Barcelona. Y cuando nacieron, sus padres no tenían economía y mandaron a la niña con su abuela en Galicia, que vivía en un caserío gallego con vacas y gallinas. Y la niña se pasó, bueno, obviamente era visitada por los padres, ¿no? Pero allí se pasó 3 años. Claro, ¿qué pasa? Que a los 3 años los padres fueron bien económicamente, se la trajeron a Barcelona. Ella emocionalmente perdió una madre, que era su abuela, ¿de acuerdo? Perdía una casa, ¿vale? Que era una vivienda, ¿de acuerdo? Y eso, pues, quedó como un trauma en una niña de 3 años que obviamente qué herramientas va a tener para gestionar todo aquello, ¿no? Total, que ella se presentó a mi consulta, llevaba 10 meses intentando ser madre y no lo conseguía. Yo le miré el pulso, le miré la lengua, le hice diagnóstico normal por medicina china y la chica de 23 años estaba fresca como una rosa. O sea, no tenía ningún problema, sus menstruaciones eran normales, todo estaba adecuado. Y dice, no veo ningún pero. Digo, vamos a mirar por la kinesiología, digo, porque en medicina china yo no veo nada. Y de repente me sale, igual que te había dicho antes, una memoria emocional a los 3 años de edad. Claro, yo tampoco soy adivino, esto no es esoterismo, ¿de acuerdo? Y yo no sé qué le pasó a los 3 años de edad, es más, lo primero que pensé es que no se acordaría. Y cuando le pregunté, le dije, oye, ¿qué te pasó a los 3 años de edad? Me dice que me marca un estrés importante, ¿no? Y me dice, hombre, la historia de mi vida. Me dice, ¿qué quieres decir con la historia de tu vida? Dice, bueno, pues eso, que mis padres no tenían dinero, yo vivía en Galicia y me explica toda esta historia. Bueno, fue relativizar este asunto, porque claro, es que no había podido tratarse nunca, eso se quedó allí. Y le dijo, pero tú sabes que eso fue un acto de amor. Tú sabes que esto fue porque tus padres te querían y sabían que tú estarías más cuidada, mejor sustentada, en un entorno mucho mejor y que allí tu abuela tenía todo el tiempo para ti, para cuidarte y que eso fue un acto de amor y que a través de su pesar. Y sí, sí, claro está. Bueno, esa incoherencia se eliminó de este cuerpo físico y a la siguiente visita, incluso habiendo cogido un bono de 4 sesiones, pero a la siguiente visita ya me vino con el positivo. Y las otras visitas las gastó el marido por dolores de espalda, pero, pe- pero ya pudo ser madre, ¿de acuerdo? Entonces, el caso que evitaba la fertilidad en ese caso era este. Era una historia personal, emocional, relacionada con el nacimiento de un crío, ¿no? Y de unos problemas económicos que había tenido su familia. Interesante. ¿No me puedes decir cómo es de que sabes que eso pasó cuando ella tenía 3 años?
Bueno, esto va por protocolos de kinesiología y unos protocolos que se siguen que son muy, muy precisos, ¿no? Y entonces vamos haciendo estas preguntas al cuerpo, establecemos este diálogo con el cuerpo y el cuerpo nos va respondiendo dónde están los puntos de inflexión a nivel de estrés, ¿vale? ¿Dónde está el estrés? ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, si yo sí te testo ahora, ¿vale? Y te estoy testando, no sé, piensa en tu hija y te digas, pues en mi hija va todo bien, tal, tú aguantarás, los meridianos no caerán, estarás firme. Pero si ahora simplemente te creo la visión en tu mente de que imagínate que tu hija ahora mismo no está bien, que está mal, me harás, notarás una debilidad emocional que se traducirá en tu físico y ese movimiento no podrás soportarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque detectarás el estrés se mostrará en tu cuerpo ¡fum! Y cederá la fuerza, cederá la energía. Al final es lo que hacen las emociones, nos dan o nos roban energía. Tristeza es una emoción yin, nos quita energía. El miedo nos estanca, nos quita energía. El exceso de reflexión y preocupación nos quita energía. Pero, por ejemplo, la rabia nos da energía. La euforia nos da energía, el enfado nos da energía. Son emociones yang. Entonces depende a lo que estés sometido, también va con tu actitud. Wow, qué Y, interesante. Wow, y las cosas así, las recesiones de edad son a través de eso, de detectar el estrés en el cuerpo. interesante. Ya casi terminamos. Esta conversación se me voló. Tengo todavía demasiadas preguntas acerca de la medicina tradicional Pregunta china. cuando quieras. Para Sí, mí no, será un no. placer. Totalmente, totalmente. Tengo demasiadas preguntas porque ahora que ya entendí un poquito más, porque lo vuelvo a decir, yo estaba en blanco acerca de este tema totalmente. Había tratado de encontrar a alguien y tú llegaste a mí. Muchísimas gracias. Y gracias, Alberto. Ahora digo, ok, ahora ya se me abrió todo otro mundo de posibilidades de lo que podemos conversar, de las dudas que me salieron, cómo es de que podemos mejorar, qué herramientas tiene. De hecho, esa es mi última pregunta. Si nos podría regalar alguna herramienta de acuerdo a la medicina tradicional china o kinesiología, cuéntame, ¿qué herramienta podemos usar nosotros? Básicamente, si decimos, oh, no, sabes que no tengo dinero para ir a que ya hay muchas excusas. Qué alegría verte hasta el final de este episodio. Recuerda, si solamente te cuestionaste una sola cosa, con eso es suficiente. Nos vemos la próxima. La recomendación de que siempre gestionéis vuestras emociones a través del cuerpo físico. El cuerpo físico es lo que más tenemos capacidad de aliviar nuestras emociones. Si tú te sientes mal porque has tenido un día revuelto, no es tu día y es un día de estos que se te hace pesado, duro, te va a ayudar mucho más una bañera caliente que estar pensando una hora sobre tus problemas. ¿Me explico? Te va a ayudar mucho más una carrera, una hora de gimnasio, unas piscinas, un masaje, todo lo que sea físico y que estimule tu cuerpo físico y lo equilibre. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, de que las emociones también residen en nuestro cuerpo físico y que si relajamos nuestra respiración y relajamos nuestro cuerpo, relajamos nuestra mente. ¿De acuerdo? Y es No, eso, tenemos que tener equilibrio entre cuerpo y mente, que es muy importante y a veces no acabamos de entenderlo hasta qué punto es importante. me encanta eso, escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo siempre nos está avisando, siempre nos está dando la información necesaria, pero como decías al inicio, de repente te tiene que tumbar literalmente para que no hagas nada, para que lo escuches, porque no le damos la atención. Perfecto. Y bueno, hay que saber esta nomenclatura, ¿no? Hay que aprender este pequeño diccionario para reconocer, ¿no? De que cuando tengo una presión en el pecho, tengo ansiedad, ¿vale? ¿Pero por qué? Esa ansiedad, esa ansiedad. Claro, cómo escuchar nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo tiene toda esta información. Muchísimas gracias, Eduardo, por toda esta tan buena información. En verdad que me volaste la cabeza en más de 5 veces porque son cosas que en mi mundo, en mi universo, no existían. Muchísimas gracias a todos por seguir escuchando aquí. Ya recuerden, si aprendieron algo, si se cuestionaron algo, eso es suficiente. Eduardo, cuéntame, ¿en dónde te encontramos? Pues mira, yo estoy viviendo y trabajando en Barcelona y, y doy aquí mis consultas y cursos presenciales, pero la kinesiología también se puede realizar online. Se pueden hacer sesiones tal y como lo estamos haciendo todo ahora yo esta entrevista, así que también me podéis encontrar en las redes y bueno, para lo que gustéis, estoy aquí para vosotros. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Recuerden, esto de la medicina tradicional china me explotó la cabeza y Eduardo va a regresar. Muchísimas gracias. Bye bye.
Será un placer. Cuidaros mucho. Que vaya bien.